El presidente Guillermo Lasso hizo un compromiso público para la desclasificación de las actas del caso de secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio. Y ahora no cumple su palabra. El gobierno debe de ser garante de la libertad de expresión y ahora resulta que es cómplice de la impunidad, indica. Vamos a mirar lo que dijo Ricardo Rivas. Como tú lo has mencionado, hay un compromiso que lo hizo a manera con un medio internacional, lo hizo públicamente, donde se iba a desclasificar información. En el próximo COSEPE lo mencionó él, y caiga quien caiga. Son palabras textuales de él. Pero si no lo cumple y se ampara en el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, donde todos los integrantes del Consejo de Seguridad Pública y del Estado deciden no desclasificar y él se ampara en eso porque no tiene la valentía de hacerlo públicamente, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de presidente estamos hablando cuando no cumple su palabra? Una palabra que lo dijo públicamente y que es lamentable porque se allana el camino de la impunidad, como lo hemos venido mencionando. El gobierno es garante o debe ser garante de la libertad de expresión y ahora resulta que es cómplice de la impunidad, un cómplice de un secuestro y asesinato que se dio y se originó en el gobierno anterior de Lenín Moreno y donde fue evidente la negligencia, la omisión que se dieron en muchos aspectos y que ahora que no quiere sacar a luz para llegar a una verdad todas esas actas 18, 19, 20 del COSEPE y las otras actas que también topan el caso del secuestro y asesinato de Paulo Efraín y Javier, pues es lamentable que se convierta en encubridor de estas acciones lamentables y que originaron tremendo desenlace y que no solo afecta a nuestro país, sino también a toda la región en temas de seguridad y que ahora estamos viendo todas las consecuencias. Ricardo, pero ustedes como familiares, ¿cómo se sienten con él? Y entre otras cosas también dice que en este caso de los periodistas del Comercio asesinados en Mataje, lo lamentable es que hay un cambio. Las actas estaban bajo la etiqueta de reservado, es decir, que después de 5 años se tiene que desclasificar la información para llegar a la verdad. Y las cambiaron a secreto. Ahora deben de estar en reserva por 10 años, revela. No, eso ya sabemos cuál es la operatividad del Estado, cómo se camufla. Acuérdate que primero es la negación de decir no ocurrió aquí, ocurrió en Colombia. Luego es el encubrimiento general de un Estado a través de fiscalía, a través del mismo gobierno con sus diferentes instancias. Y luego simplemente es un silencio absoluto, donde no dan ni siquiera la cara, sino tratan de que estas acciones que lamentablemente se han dado y que se han oficiado y que ahora ya son legales, por decirlo de una manera, pues nosotros ya podamos ver cuál es la posición de este gobierno y de todo el Estado. Hay una carta que se envió, bueno, nosotros enviamos algunas cartas y Fiscalía también para la desclasificación de información, y la última carta que se envió a través del Consejo de Comunicación, justamente topando la resolución de la Corte Constitucional en la cual indicaba, en el caso Gabela, la desclasificación de información por parte del Estado con todo lo que tiene que ver con ese caso. Pero con esta carta lo que nos han hecho es responder y decir simplemente no hay acceso, y lo lamentable son, creo que 2 cosas puntuales. Una ya lo he mencionado, que es la posición del presidente de escudarse en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado para no cumplir lo ofrecido. Y 2 es que hay un cambio, porque estas actas estaban bajo el término o la etiqueta de reservado. ¿Qué significa reservado? Que después de 5 años se tiene que desclasificar esta información para llegar a la verdad. Como se me envió esta carta y ya se cumplió los 5 años, estamos caminando al 6º año, resulta que ahora deciden cambiar la etiqueta ya no de reservado, sino a secreto. Y secreto, dice la ley, que tiene que estar en reserva o tiene que estar en esa condición por 10 años. Es decir, nos aumentan 5 años más. Yo creo que al llegar a 10, ojalá no nos aumenten a secretísimo, que es la otra etiqueta que tiene las características, porque ahí serían 15 años. Y esto es lo lamentable, cómo van poniendo los candados
y se va allanando la impunidad. Y a esto tengo que sumarle a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no ha emitido ni siquiera una letra respecto a la demanda que mandamos para desclasificar información hace 2 años, prácticamente, y que la Corte ha permanecido callada, en silencio. Es decir, cada uno se lava las manos, se bota el paquete, queda en silencio absoluto. Como te dije, negación, encubrimiento y silencio es la constante de un Estado que no funciona en temas de violación de derechos humanos. ¿Y esto a ustedes qué les hace pensar? Todo lo que se elaboró en el COSEPE nos tiene que llevar a esclarecer la verdad por la omisión que se generó en el gobierno de Lenín Moreno, recordando que todavía hay personas que están como funcionarios del Estado, como el caso de Wilson Toainga, que ahora funge de fiscal subrogante en la Fiscalía, señala Ricardo Rivas. Ver primero una de las funciones del COSEPE. ¿Cuál es una de las funciones? Es adoptar medidas de prevención e intervención. Acuérdate esta palabra, intervención en casos graves o amenazas que afecten la integridad de personas o del Estado. Prevención e intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos conocen todo lo que sucedió con respecto al caso. Es decir, protocolos que se emitieron, conversaciones que se mantuvieron en el seno del Consejo de Seguridad del COSEPE, cuáles son las posiciones con el gobierno colombiano, a qué negociaciones se llegó con ellos, con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano, cuáles son los protocolos que siguieron los dos países, qué se autorizó o no el ingreso de una fuerza extranjera para que opere desde nuestro país. Es decir, todo lo que se elaboró en el COSEPE justamente nos tiene que llevar a esclarecer una verdad por la omisión que se generó en el gobierno de Lenín Moreno. Recordando que todavía hay personas que están como funcionarios del Estado y en altas posiciones. El mejor caso que te puedo indicar es el caso del doctor Wilson Toainga, fiscal de nuestro caso al inicio, y que ahora funge como subrogante de la Fiscalía, fiscal subrogante, y entonces no puede ser juez y parte. A nadie le interesa investigar en Fiscalía, y también la Fiscalía se escuda en que como no hay desclasificación de información, no puedo seguir investigando. Cuando tenemos otras aristas para llegar a determinar la omisión o la responsabilidad de autoridades, de entes estatales, bien puedo tomar las otras aristas y comenzar a armar los escenarios que se dieron en ese entonces. Pero a nadie le interesa porque no quieren que se conozca qué es lo que conversaron adentro. Ahí también está la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, donde incluso ella negó que este informe, que ya existe un informe de la CIDH emitido en el 2019, donde ya emite recomendaciones para Colombia y para Ecuador, que dijo que no es vinculante. Entonces, como no es vinculante, nos quedamos con ese informe, cuando es lo contrario. Los tratados firmados a nivel internacional por nuestro país, en el contexto internacional, justamente nos indican que son vinculantes por estos organismos que salen, por las cortes que salen, por la CIDH, por las Naciones Unidas, el Sistema Universal. Entonces, simplemente el Estado no ha querido cumplirlo, y de una u otra manera tendrá que cumplir con el gobierno de turno que le toque. Porque el Estado, ¿qué es lo que te hace? Te comienza a negar el acceso a la información, te niega el acceso a llegar a una verdad, y te va arrinconando con todo el aparataje que tiene. Y al arrinconarte, ¿a qué te obliga? A buscar una justicia que tarda no es justicia, pero te obliga a buscar una justicia ya no en el país, sino fuera de los límites patrios, es decir, a nivel internacional. No sabemos si existe el Ministerio de Derechos Humanos porque no ha hecho nada por todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en este y en el anterior gobierno, añade Ricardo Rivas. Y aquí es gravísimo lo que está señalando en Pichincha Universal en esta entrevista. Miremos. Bueno, en este informe que yo te comento de la CIDH, que se formó con un equipo de seguimiento especial y que fue entregado el 12 de diciembre del 2019 al Estado ecuatoriano y a las familias, lógicamente, no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, ahí está, y tiene que responder, porque en esas recomendaciones, una de las 32 que existen, indica que se debe desclasificar información, las víctimas, en este caso los familiares,
acceder a toda la información y la Fiscalía, por supuesto, para determinar las responsabilidades y llegar a una verdad. Ya lo menciona, no lo han querido hacer, alguien tiene que responder. ¿Quién es? ¿El gobierno de turno del momento que toque? Hablamos también de un Ministerio de Género, la Mujer y Derechos Humanos que ha permanecido callado durante todo este tiempo. Yo no sé si existe o no existe, porque yo no le escucho. Tantas violaciones a derechos humanos que ha habido en este gobierno y en el anterior, ha permanecido callado y no ha dicho absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Estado estamos hablando? ¿Un Estado que solo toma decisiones a conveniencia? ¿Una fiscalía que investiga a conveniencia? Hasta ahora esperamos el informe de la fiscal general Diana Salazar sobre el caso nuestro. Hasta ahora no existe el informe, no se comprometió a entregarnos. ¿Dónde está el informe? No existe nada, absolutamente, porque el Estado se ha cerrado justamente a bloquear todos los accesos. Ahora, ¿qué nos va a indicar la CIDH? Ya emitió un primer comentario a través del informe. El Sistema Universal también lo conoce, hemos viajado a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, y lo conoce, y de ahí que se dieron recomendaciones para este tema de libertad de expresión en el último examen, el EPU, que se pasó el año anterior. Y el Estado ya reconoció 18 ítems exactamente sobre libertad de expresión, que ahí tiene que ver mucho con el caso nuestro. Hace pocas semanas estuvo 2 representantes de la CPJ, que es el Comité de Protección Internacional en estos temas, y dentro del informe que se entregó por la violencia que ha sufrido el sector periodístico y los medios de comunicación en nuestro país por todo lo que se vive, ya entregó un informe en las manos de Sebastián Corral y lógicamente en la presidencia. ¿Y qué resultados ha habido? Ahí está el caso nuestro también, donde indica que hay un bloqueo de información y enuncia todo lo que ha sucedido. ¿Y de qué ha valido? Para que el COSEPE coja y niegue a través de un informe indicando que ahora es secreto y que no se puede desclasificar información. Bien, y en todo caso, Moreno ahora sí un crimen de lesa humanidad, porque ¿quiénes mataron, asesinaron a los periodistas? ¿Se puede saber qué fue lo que ocurrió realmente? No, nunca nos han dicho nada. ¿Saben por qué? Porque todo lo han ocultado. Esperemos que algún momento llegue la verdad y la justicia al Ecuador.